Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. Bienvenidos a nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Vamos a ver, Cali, Colombia. Vamos a ver, Colombia se escucha Italia. 1, Guatemala 1. 1, Guatemala 1, Italia. ¿Cómo se hace? Los radioaficionados son capaces de transmitir y recibir en las circunstancias más adversas, por lo que la radioafición constituye un medio eficaz de comunicación en caso de catástrofe, y así se reconoce en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, que insta a todos los países del mundo. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a tener una intercomunicación con radioaficionados porque hoy a nivel mundial se celebra el Día del Radioaficionado. Vamos a hablar un poquitico de la historia de la radioafición. Vamos a hablar de telegrafía. Vamos a hablar de la transmisión de un radio a otro a través de las ondas hertzianas, como lo hace la radio comercial también, que es un transmisor y hay receptores. Aquí hay transmisión, recepción, y también vamos a hablar de la radio digital. Gracias a el avance de la tecnología, la radio también tiene su evolución. Pues vamos a saludar a Juliet para que reciba a nuestros dos primeros invitados. Tenemos otro invitado también muy especial, el radioaficionado Libardo, que también nos acompaña desde otro punto, pero la conexión en este momento en directo es con el ingeniero electrónico Mario Henao, HK3 Oscar, y también con otro radioaficionado, ambos veteranos de la radioafición, Juan Manuel Yanguas, HK5 Alfa Kilo November. Le saluda este servidor, Carlos Alberto Ramírez, HK5 Radio América, también radioaficionado desde hace muchos años, enamorado de la radio, y hoy queremos integrar a los radioaficionados que nos acompañan. Bienvenida entonces, Juliet, e integremos a nuestros invitados. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Un cordial saludo para usted, para todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Principalmente quisiera saludar a nuestro invitado Juan Manuel Yanguas Rengifo. Él es caleño, cofundador del grupo Radio Cali en los años 70, también ex coordinador de la red de emergencia de la Liga de Radioaficionados de Cali, ex coordinador de la Liga Colombiana de Radioaficionados y fundador de la Asociación de Radio Experimentadores de Sur Occidente, ARES Colombiano. También actualmente es director nacional de comunicaciones de emergencia de ARES Colombia y actual presidente de ARES Colombia. Así que un cordial saludo, bienvenido a nuestro programa. Juliet, me abruma con tantos títulos, muchas gracias. Carlos, gracias por recibirnos. Y bueno, qué rico tener aquí el acompañamiento de un excelente radioaficionado, diexista. Ahora hablamos de esa palabra, diexista. Y Libardo, nuestro gran amigo HK5 Lima, India Bravo. Gracias, Juliet. El honor es nuestro, Juan Manuel Yanguas, y también contamos con el honor de tener aquí a el ingeniero Mario Henao, también radioaficionado desde el año 1975. Y debido precisamente a la radioafición, se inclinó por la electrónica y estudió ingeniería electrónica en la Universidad Javeriana de Bogotá. Se ha dedicado a la experimentación electrónica de los aparatos o equipos y también de las comunidades de X a la larga distancia, y ha ido a diferentes expediciones, ha tenido varios cargos en la radioafición como presidente y en el momento está dedicado a la parte del DX y ha experimentado mucho con antenas, así que también le damos a usted la cordial bienvenida, ingeniero Mario Henao. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a Juliet y un saludo muy especial a Carlos y lo mismo a Juan.
Espero que se encuentren muy bien y muchas gracias por la invitación al programa de Oxígeno. Esperamos hacer un buen programa y que la gente pues conozca más de la radioafición y por qué no se motiven a pertenecer o volverse radioaficionados. Ingeniero Mario, pues usted ha dicho algo supremamente importante y con este programa de radio hoy queremos motivar a las nuevas generaciones para que consideren la radioafición como una afición agradable, placentera, en la cual nos permite, gracias a estos aparatos electrónicos hoy en día, pues hacer radio digital. También telegrafía. Usted que hace telegrafía, que es ganador de premios en RPTY, pues realmente dice uno, caramba, la radio es una constante evolución porque la tecnología va cambiando, pero la telegrafía, porque nos hablaba Juan Manuel hace un rato, antes de que empezáramos el programa, nos decía que había la telegrafía alámbrica y luego la telegrafía inalámbrica, y comentábamos que muchas personas del Titanic se salvaron gracias a ese mensaje de telegrafía que salió desde ese barco, desde la transmisión del radio, para que fuera escuchado que estaban en emergencia en ese barco y se salvaron muchas vidas. Y así ha ocurrido también a través de muchas épocas. Entonces, permítame, ingeniero Mario, preguntarle a usted el inicio de la radioafición, cómo empieza la radioafición y por qué algo que comenzó en aquella época, como es la telegrafía, sigue tan vigente. Bueno, la telegrafía pues nació como el primer medio, digamos, de comunicación, porque en esos inicios de la radio no se transmitía la voz, se transmitía era la telegrafía y resulta que la telegrafía inicialmente se hacía con hilos físicos, es decir, para poder ir de una ciudad a otra había que tirar unos cables con sus postes y todo muy costosos para poder llegar con una señal al destinatario, a otra ciudad. Entonces imagínense pues por todo el país cables y de todo eso salía muy costoso. Inicialmente vino pues la radio y con la radio se implementó la telegrafía, que es un poco diferente a la vía radio, a la telegrafía que es vía alambres. En otras palabras, la telegrafía por radio es con, digamos, con sonidos, mientras que la telegrafía por cable es por golpes, por la duración de los golpes. Bueno, es un poco diferente y el oído tiene que estar acostumbrado a eso. El tiempo, pues fue utilizada la telegrafía mucho, sobre todo en barcos y en aviones y en emergencias, porque resultó que la telegrafía avanza o llega muy lejos y comparado con la voz, la telegrafía se entiende o es recibida a pesar de que haya mucho ruido. Entonces la telegrafía se hizo muy necesaria en las emergencias y para todos estos barcos y aviones, etcétera. Luego ya vino evolucionando otros sistemas digitales que fueron, digamos así, desplazando un poco más la telegrafía y bueno, ahí sigue siendo utilizada hoy en día mucho por los radioaficionados. Antes de iniciar este programa me comentaba que ya lleva aproximadamente 50 años como radioaficionado y estaba altamente sorprendido y quisiera preguntarle, Juan Manuel, desde ese entonces, ¿cómo inició la radioafición y cuál ha sido su evolución a lo largo de los años? Cuéntenos un poco sobre esta experiencia. Bueno, yo empecé a los 14 años aproximadamente. El responsable culpable de eso se llamaba Martin Felton, un norteamericano que vivía en Cali, rector del Colegio Bolívar, y yo en el colegio vi que llevaron unos radios y estaban en unas cajas, una cantidad de radios, y le pregunté a Martin, le dije, bueno, ¿esto qué? Bueno, le vamos a colocar a los buses para estar comunicados, y aquí vamos a colocar una central. El Colegio Bolívar está en un filo en Pance, iba a tener muy buena comunicación, y yo me atreví a decirle
Mr. Felton, ¿no me puede dejar un radiecito de esos para yo jugar? Y me dijo, ¿y con qué me lo vas a pagar? Y pues será con mi mesada. Bueno, me dijo, te prometo que te dejo un radio, y se lo empecé a pagar con la mesada. Fue mi primer radio de 11 metros. Pero en mi colegio iba Scott Jeffrey, hijo del gerente de Palmolive, que llegaba con su radio marca, no me acuerdo, un radio profesional, pues de la seguridad de Palmolive, y era mi compañero de estudios y también lo veía con radio, pero ese ya era un handy. El radio que yo recibí en el colegio era un radicito para colocar en un vehículo. Y ahí me fui involucrando en la radio y terminé metido en este embrollo, porque se vuelve definitivamente una pasión, una cosa impresionante, y fui avanzando obviamente. Después ya cogí radios que le llamamos ya de radioafición como tal, radios en otras bandas. Fui muy bien guiado en un principio por, digamos, mi mentor, que se llamaba Diego Tenorio González, y Diego Tenorio era Checa 5 CKH, excelente diexista, y fue mi mentor muchísimos años, inclusive ya viejo, seguíamos andando juntos y tuvimos, bueno, siempre la sociedad hasta que se murió desafortunadamente Diego, y participé en muchas actividades, pero a diferencia de Mario, no me quedé en el diexismo competitivo como tal, sino que me dediqué muchísimo al tema de emergencias. Me fascinaba el tema de las emergencias y me enfoqué mucho en eso, aunque todo eso es radioexperimentación, porque teníamos que hacer equipos que fueran muy fáciles de transportar, antenas muy fáciles de transportar y colocar en cualquier parte, saber conectarnos a cualquier sistema que hubiera. Hay una planta eléctrica, un sistema solar, una batería de un carro, de cualquier parte teníamos que pegarnos para que funcionara el sistema. Y eso entonces básicamente me dio sí, un poquitico de experiencia en eso, que es lo que yo he venido haciendo por mucho tiempo, experimentando con antenas, experimentando con otros tipos de radios, entrando a la radio digital, obviamente también, porque es que el radioaficionado es eso, es un innovador, el radioaficionado es un experimentador. Para mí la radioexperimentación y radioafición es un sinónimo, porque no podemos hacerlo uno sin lo otro, no podemos quedarnos simplemente con que tenemos una licencia y no experimentamos y no jugamos con los equipos para sacarle el mejor provecho y saber qué podemos hacer con nuestras comunicaciones y cómo podemos también ser de utilidad, de servicio a la comunidad. Yo digo que la radioafición debe ser con un sentido social, con un sentido de servicio, y eso básicamente es a lo que yo me he enfocado dentro de todo lo que es la radioafición. Hemos servido en muchas ocasiones de emergencias, igual que también Mario, porque todos en un momento dado en una emergencia nos activamos. Queremos ser responsables con toda la información que les entregamos. Con mensajes positivos hacemos la diferencia. Nuestro oxígeno, la otra radio. Usted, Juan Manuel, es asesor de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali en el tema de comunicaciones y ha trabajado también como fundador de la Asociación de Experimentadores del Suroccidente de Ares colombiano, fundador de SURAE, Sistema Unificado de Radioaficionados de Apoyo en Emergencia. Por lo tanto, es un servidor a través de la radio, y esto lo estamos valorando hoy en el Día Mundial de la Radioafición. Por lo tanto, felicitaciones a nuestros invitados, a todos nuestros invitados hoy en este programa, y hacemos extensivo a todos los radioaficionados que hoy siguen vigentes con sus radios, con sus ligas de radioaficionados, con sus grupos, con sus repetidoras en los cerros, con la radio digital. Por lo tanto, hoy queremos dar una pincelada rápida sobre los diferentes sistemas. Vuelvo nuevamente con el ingeniero Mario HK3 Oscar. Ingeniero, ¿cómo comienza usted la radioafición? Y háblenos un poquitico de la evolución de la radioafición. Hablamos de que empezó con la clave Morse, con la telegrafía, pero antiguamente era un requisito para lograr la licencia de radioaficionados. Hoy no lo es, pero la telegrafía está vigente. Cuéntenos un poquitico de ese amor suyo también por la radioafición. Carlos Alberto, bueno, te cuento que en mis inicios comenzaron también un poco con un DX, los 11 metros, con esos handys
que habían en 11 metros. Estaba en primero de bachillerato y me pude comunicar con un handy que eso tiene muy poquita potencia, con otro país que era México. Entonces, eso me motivó a experimentar un poco de electrónica y estando pues muy muchacho, y me motivó a sacar la licencia de radioaficionado y desde muy temprano empecé a trabajar o aprender la telegrafía. La telegrafía no se aprende de la noche a la mañana. Tuve pues, digamos, la posibilidad de tomar curso de telegrafía con alguien que trabajaba en la monitora acá en el Valle, pero él no era radioaficionado, él era telegrafista profesional. Entonces me enseñó a trabajar la telegrafía, a conocerla, más sin embargo no tenía la experiencia de los comunicados como radioaficionado. Eso me sirvió para cuando llegué. Tú mencionabas, saqué pues mi licencia inicial y luego pude hacer un ascenso muy rápidamente a lo que llamamos HK. En ese entonces no había esa división de HJs y HKs que hay hoy en día, o sea, los novatos y los principiantes, sino que uno podía pasar a la primera categoría, arrancaba en segunda categoría, luego primera categoría y luego sí avanzada. Entonces, la telegrafía me sirvió a presentar el examen ante el Ministerio de Comunicaciones de ese entonces, porque pedían muy pocas velocidad, pedían 5 palabras por minuto y lógicamente pues para mí fue fácil hacer el examen y pasarlo y ascender rápidamente a la chica para empezar a hacer los de X. Sin embargo, pues ya vino la parte de la universidad y demás, y allí pues había que concentrarse mucho en el estudio y fundé en la Universidad Javeriana el Radio Club de la Universidad Javeriana, donde nos dieron unos equipos para armar de la HitKit y armamos toda la línea de HitKit y salíamos por ahí con indicativos del Radio Club y formé muchos radioaficionados compañeros y otras facultades como radioaficionados. En ese periodo de tiempo de mi vida, pues no le jalé mucho a la telegrafía, pues porque no había mucho tiempo. Bueno, luego sí, a partir del 2006, me dediqué de lleno en lo que es los comunicados a larga distancia o de X, y de ahí en adelante experimenté mucho más con lo que es antenas, concursos, y logré pues muchas cosas muy buenas en la telegrafía. En este momento pues, estoy trabajando en sacar una cosa que se llama el Honor Roll. El Honor Roll es que en la radioafición existen 340 países corrientes, o sea que están activos, y existen otra cantidad de países que por algunas circunstancias ya no existen. Pero los radiopaíses son diferentes a los países normales. Quiero decir que los radiopaíses tienen, digamos, hay una reglamentación para decir que es un radiopaís. Ejemplo, Colombia tiene 3 radiopaíses. Uno es San Andrés y Providencia, otro es Malpelo y el otro pues es la parte, digamos, Colombia continental, digámoslo así. Entonces, dependiendo de la distancia que esté del continente, una isla, por ejemplo, se puede catalogar como un radiopaís. En el mundo hay muchísimas islas y a pesar de que esa isla pertenezca a un país físicamente o políticamente, ese país puede ser o un radiopaís diferente al país principal, ¿no? Ingeniero Mario, este DX que usted ha descrito como comunicación a larga distancia, ¿lo hace a través de qué equipos? Porque ya hoy en día, digamos, los equipos son electrónicos, son digitales, utilizan también el Internet.
lo hace a través de este mecanismo? No, no utilizo el internet. Es a través de una antena y un radio de HF. Hay que entender que hay radios que se catalogan de HF porque son de baja frecuencia o alta frecuencia, digámoslo así, y existen los radios de VHF y UHF, Very High Frequency y Ultra High Frequency, y más alta frecuencia todavía. Pero cada, digamos, HF tiene una forma de propagarse las ondas, VHF tiene otra forma y UHF otra forma todavía. Entonces, digamos que HF nos permite utilizar la estratosfera para devolver la señal hacia la Tierra. En cambio, las ondas de VHF y UHF en especial son capaces de atravesar la estratosfera y uno se podría comunicar más fácil con los satélites, por ejemplo, o otras estrellas, digámoslo así. Entre más alta la frecuencia, es más fácil atravesar la estratosfera. ¿Ha recibido de casualidad alguna señal que usted diga, esta no es de la Tierra? No me he metido en ese campo, pero sí me he comunicado, por ejemplo, con el transbordador Columbia y lógicamente pues he trabajado con satélites también, pero son cosas humanas, no extraterrestres, Carlos Alberto. Porque la estación internacional también tiene una estación de radio. Este señor Rubio, por ejemplo, mexicano creo, tenía un radio y hacía comunicación, y algunos radioaficionados en algún momento reciben a algunos astronautas, y algunos astronautas reciben también a los radioaficionados de diferentes lugares del mundo, en algún momento por la frecuencia de ellos, y dan un reporte que es gratificante para el radioaficionado que lo puede lograr. Sí, claro, por supuesto. Por eso es muy importante uno poderse comunicar no solamente con un satélite, que en última es un satélite, lo que hace es devolver la señal hacia la Tierra, y es para mí más importante comunicarse con un astronauta, que es alguien que está en la nave espacial, que con una máquina, ¿no? Entonces, para mí es más valioso, por ejemplo, haberme comunicado con el transbordador espacial, con una persona, que con una máquina, como es en muchos casos que han pasado o generalmente pasa con los satélites. Qué maravilloso conocer todo lo que hay detrás de la radioafición, y debemos resaltar, es importante saber que la radioafición no solo proporciona entretenimiento, sino que también tiene beneficios sociales, educativos y técnicos, y es una forma de mantenerse conectado con el mundo y de contribuir a la sociedad en momentos de necesidad. Y vamos a ir a una pequeña pausa para continuar hablando con nuestros grandes invitados radioaficionados, para seguir conociendo más acerca de esta afición y también de saber esos beneficios que ofrece la radioafición en términos de comunicación y seguridad en situaciones de emergencia, y también a lo largo del tiempo cómo ha impactado la tecnología en la radioafición. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio.